Continuamos con el tema de la celda de lujo en el que vivía Jarvis Jiménez Pavão, el brasileño vinculado al narcotráfico. Vamos a establecer un contacto con Jazmín García, quien conversó con las personas que aparentemente fueron beneficiadas por este brasileño, Jarvis Jiménez Pavão, y inclusive están pidiendo que vuelva al penal de Tacumbú. Jazmín, contanos. Sí, gracias. Y lo que manifestaba, entre otras cosas, la abogada de Jarvis Jiménez Pavão esta mañana a Radio Monumental es que prácticamente fue irregular su traslado hasta la agrupación especializada, dado que quedaba la duda acerca de si es que realmente se encontraba dentro de lo que es el sistema penitenciario. También mencionaba otras cuestiones, como por ejemplo que él sería una especie de benefactor dentro de la penitenciaría nacional, incluso que él, además de esa celda VIP que se publicaban ayer, incluso fotografías en algunos medios, él mandó construir una iglesia, también un pabellón para más de 100 internos, una cancha, en fin, escuchemos lo que mencionaba. Eso que vos ves ahí no es exclusivamente un lugar que a él le pertenezca, es un lugar donde sí él ha colaborado para, o no sé si colaborado o realmente todo ha salido de su pecunio, ¿verdad? Donde se hizo toda un ala que se reformó, y en ese lugar está el comedor del directorio, está el cuarto del director, está un baño privado que es para los funcionarios, está el área de las escuelas de la penitenciaría, está el ala de los alumnos, y todo lo que él tenía de lo bueno a lo mejor le podía dar y le daba, y de hecho le daba, porque ahí comían más o menos unas 80 personas diariamente de lo que él hacía cocinar y de las compras que él hacía ingresar. Era para él. ¿Él tenía dos cocineros a su cargo? Y son dos internos que están ahí y que él le ponía un salario y del cual comía absolutamente todo el mundo. Hizo un pabellón exactamente con esas mismas condiciones que ustedes están viendo para 120 reos. Ayudó a la construcción de una iglesia también, que está ahí atrás, que es donde se hace la reeducación para los adictos. ¿O yo entendí mal, o fue así que usted dijo ayer que incluso a él se le pidió colaboración para erradicar al EPP? Exactamente, hasta eso, no digo a él de forma específica, pero en el norte, a muchas personas en el norte le han pedido colaboración. Y obviamente dentro de las personas del norte también estaba él. Y hoy es día de visita aquí en la Penitenciaría Nacional y vamos a acercarnos un poco. Pueden ver ustedes una particularidad que siempre nosotros mencionamos. Del lado de las visitas mujeres, la fila repleta. De este otro lado, lo que tendría que ser la visita de los hombres a los internos, prácticamente vacía. Son las mujeres quienes más vienen de visita. Y queremos hablar un poco también acá con las que vienen habitualmente de visita. ¿Ustedes vieron lo que eran las celdas VIP de Jarvis Jiménez Pavão? Queremos saber qué opinan ustedes un poco, que conocen la realidad de Tacumbú. La verdad que yo no conozco. ¿No? Yo también no. ¿No conoces? ¿No vieron fotografías? Hay una celda que tiene aire acondicionado, video, DVD, hasta un comedor y cocina. ¿Me he visto por la tele? ¿Sí? Sí. ¿Y qué opinas acerca de esa diferencia que hay entre los internos? No sé. No sé. Tiene que tener. Lo que ellos quieren tener, tiene que tener, digo. Si les da la posibilidad, pueden tener. Claro, ellos son internos. Y no son animales. Tienen que tener. Sus comodidades son. ¿Y no creen que es un poco injusto esa diferencia que se hace de repente entre los internos? El señor Jarvis Pavão a mucha gente le ayudó y por lo tanto hay muchos internos que quedan muy mal de eso. Aunque sea un plato de comida le da, es muy formidable el señor, es muy religioso, él ni siquiera se asoma en la ventana, no sé el motivo, por qué se fue. Un señor muy respetable es. ¿Cierto que les daba trabajo también a muchos? A muchísima gente le dio trabajo y muchas familias quedó sin su pan de cada día.
Bueno, muchísimas gracias. El testimonio también, obviamente, hay temor también entre los familiares de varios internos para expresarse, pero sin embargo bastante significativo lo que nos decía esta mujer. Y también otra cosa que mencionaba la abogada de Jarvis Jiménez Pavao, decía que sería algo ridículo que a estas alturas él intente algún tipo de fuga, algún tipo de amotinamiento, digo bien, porque le falta poco tiempo en realidad para recobrar su libertad. Esto es lo que mencionaba. ¿Por qué él está condenado? Por lavado de dinero, señores. ¿Y hasta cuándo? No está por tráfico. ¿Hasta Hasta cuándo? el año que viene, si Dios permite. Y después hay un pedido de extradición. Hay un pedido de extradición que estoy trabajando arduamente en ese proceso. Ahí hay 17 años de condena, de los cuales, como él también ya tiene prisión preventiva, por eso aquí en el Paraguay, desde el año 2009, ya le está contando. O sea que cuando él llega ya le van a quedar 12 años. El sistema del régimen de libertad allá también es abierto, es diferente. Acá es 2/3 para tener derecho a la condicional. En el Brasil es 1/6, o sea que él pone el pie en el Brasil y él sale en libertad. Y ya también hablando con algunos guardiacárceles fuera de cámaras, lógicamente ellos decían estar conformes con los cambios de autoridades en materia penitenciaria. Aseguran que existía bastante persecución al personal. Por supuesto, opiniones parciales de algunos trabajadores aquí del penal de Tacumbú, compañeros. Bien, excelente trabajo y bueno, y a pesar de este contraste significativo que existe entre la celda de lujo en la que vivía Jarvis Jiménez Pavao y los otros sectores, los otros pabellones del penal de Tacumbú, donde existe, sabemos, un hacinamiento extremo, algunos familiares, como lo escuchábamos, están a favor de esta persona brasileña.